Muy buenos días, Lucas, Lucía, todo el equipo de gráfica, a toda la audiencia. Un enorme placer estar junto con ustedes. Vamos a viajar a Japón. Sí, A la ex tierra del sol naciente, vamos a ¡Apa! decirlo así. Digo ex tierra porque hace no mucho tiempo Vladimir Putin en una entrevista, alguien dijo Japón como la tierra del sol naciente y él le dijo, bueno, mucho más al oriente de Japón está Australia, mucho más está Nueva Zelanda, pero mucho más allá está la península de Kamchatka, por lo cual la tierra donde nace el sol, corresponde geográficamente a la Federación Rusa. Algunas cuestiones ahí interesantes. Pero sí, hoy vamos a estar hablando un poco sobre Japón y algo que nos vamos a decirlo, nos empareja con Japón, de alguna u otra manera, estimado Lucas, que es la fragilidad financiera y económica, Ujú. pese a, bueno, un Japón que siempre es presentado como una potencia industrial, que sí lo es, pero que tiene también sus fragilidades estructurales. Claro. Porque la pregunta, recién hacíamos el informe de Mate, del Mirador de Economía, la gente de Rosario, que plantea, bueno, en un análisis de coyuntura en la Argentina estamos súper frágiles. No hay exportaciones que alcancen. La verdad que venimos con índices récord de exportación, por ejemplo, agroganadera, bueno, todo lo que es agroindustrial también. Pero bueno, lo que sí este gobierno y este modelo en la Argentina eh, garantiza su estabilidad con la deuda. Estamos dentro del mercado de deuda de Estados Unidos. ¿Eso nos empareja con los nipones? Exactamente, pero también con lo que podría llegar a pasar. Recordemos que el año pasado prácticamente fue el discurso de Donald Trump que salvó al gobierno en las elecciones por su intervención. Pues algo parecido acaba de suceder en Japón. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? A partir de la semana pasada, el yen, la moneda japonesa, se devaluó en un récord en los cuales quedó en su mínimo histórico en más de 40 años, en una grave devaluación que obligó al gobierno japonés en poner, para frenar esta sangría, financiera en medio de un gobierno japonés que está haciendo un ajuste muy fuerte en los sectores populares de Japón, lo cual eso afecta mucho la popularidad del actual primer ministro Sanae Takaichi. Y en medio de todo esto, lógicamente la devaluación del yen va a producir una inflación en Japón en auge y para frenar esto iban a liquidar los bonos de deuda de Estados Unidos para inyectar dólares en la economía nipona y de esta manera neutralizar toda la vorágine que esto iba a generar si se continúa con esta proyección. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el tío Sam, Estados Unidos, a través de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, decidieron inyectar más de 10 mil millones de dólares para iniciar a la bolsa de Japón para de esta manera neutralizar cualquier tipo de devaluación masiva y de esta manera interferir directamente en el mercado financiero nipón para de alguna manera salvaguardar que no se estén liquidando los bonos norteamericanos, por ende que la crisis también le rebote a Estados Unidos en medio de un Estados Unidos, bueno, que también tiene que sostener no pequeñas situaciones económicas y esto también marca una cuestión muy interesante. Por un lado, la utilización también del carry trade, ya tan conocido aquí a nivel local, pero por el mismo gobierno de Japón utilizado, en lo cual también habla de la insostenibilidad a largo plazo de todos estos mecanismos que siempre nos terminan vendiendo como los mejores para mantener financieramente la situación, pero lo que termina significando una burbuja que en el caso de Japón estuvo casi a punto de estallar con todas las consecuencias y al menos a lo largo de estas semanas vamos a seguir viendo las consecuencias de esta devaluación del yen y la maniobra que tuvo que hacer Estados Unidos para salvar al gobierno japonés como un gobierno aliado, pero también totalmente, vamos a decirlo, súbdito de los intereses financieros de Washington. Recién hemos explicado lo que está en riesgo la soberanía de la Argentina con el avance de los Estados Unidos sobre nuestro territorio, las decisiones que se toman en este país. Bueno, no es algo exclusivo de América Latina.
Totalmente, pero hay diferentes maneras. En el caso de Japón, recordemos que Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial es un país en los cuales es subyacente a los intereses de Estados Unidos, tanto con una presencia militar permanente de Estados Unidos, como también que muchas de sus políticas están totalmente atadas y vamos a decir lo que son medidas que tienen poco margen de maniobra delante de lo que significa mantener a Estados Unidos como socio comercial y también como potencia colonizadora de alguna u otra manera, pero aún así tampoco podemos hacer diferentes comparaciones respecto a los estados de los diferentes países y lo que es un colonialismo hacia Japón, en los cuales se le permite, o al menos hay una mentalidad nacional que le permite tener algún margen de industria nacional y demás, y por el otro lado, el subyugamiento actual que estamos teniendo en Argentina, con, bueno, lo que va a ser una semana clave y vital, creo que para todos nosotros, lo que va a suceder el 6 de agosto, o lo que podría no suceder el 6 de agosto, veremos cómo se termina de dirimir la situación, pero a lo que vamos también desde el escenario internacional no es únicamente esta situación de vulnerabilidad de Japón o de vulnerabilidad financiera, de liquidez, sino que estamos hablando de algo sistémico, algo que no Claro. únicamente Japón, que no es únicamente Corea del Sur, que también pegó el coletazo y también tuvo que tener un rescate de Estados Unidos, sino que esto es algo estructural de el funcionamiento del dólar como reserva Ujú. y del funcionamiento de estos mecanismos de mantener financieramente a estos países, los cuales muchas de las situaciones son prácticamente burbujas que no van respaldadas por reservas reales, que se diga oro, que se diga otros materiales que puedan ser mucho más estables y que verdaderamente también hemos visto a lo largo de todos estos años una verdadera fiebre de adquirir reservas tangibles y reales en materiales, vamos a decirlo, que no tienen variación. Algo que, Llamémosle bueno, oro, Tadeo. Hay que volver al oro. al oro, el oro que por cierto en Argentina está resguardado por el Banco de Inglaterra, Sí. entonces creo que no está en las Este, mejores este manos. gobierno Vendepatria ha regalado el oro a los piratas. ¿Eh? ¿Cómo vamos a recuperar el oro? Va a ser toda una pregunta. Bueno, como las preguntas que nos hemos hecho recién, ¿no? Con Quintela diciendo va a haber que expropiar, nacionalizar. Esperemos que no sea un planteo marginal, sino que sea un planteo de planificación del futuro. Totalmente. Y en medio de esto vemos también, en medio de la transformación global y del avance también de esta conflictividad que ya a estas alturas es, vamos a decirlo, en todos los frentes, no únicamente en los frentes abiertos de guerra proxy, sino que también el mercado energético, ahora también el mercado financiero, habla de que Estados Unidos no está pudiendo con todos los frentes a la vez y que cada vez se le hace más complejo la situación a nivel global. Lo que ha estallado en Asia, que ahora afecta a Japón y a Corea del Sur, pero que puede haber un efecto contagio, marca también la política que ha tenido que saltar Estados Unidos de frenar y de intervenir todos los precios, porque a la misma vez que Scott Bessent está rescatando al gobierno japonés y al de Corea del Sur, tiene una orden directa de Donald Trump de bajar artificialmente o a como dé lugar el precio internacional del barril de petróleo. ¿Por qué? Porque todo esto termina afectando a la situación interna en los Estados Unidos, la Claro. situación de inflación en los Estados Unidos, la situación de inversiones en los Estados Unidos y lógicamente hay un cierto malestar y un cierto reflejo que está teniendo el gobierno norteamericano que marca que no estarían todas las cosas en orden como muchas veces se lo plantea Donald Trump en sus discursos y que lógicamente al no poder abarcar todos los frentes, como dice aquel dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, eso también genera que hayan ciertas posibilidades y ciertas alternativas a nivel global que si los pueblos de manera inteligente logran aplicarlo, existe esa realidad de ese margen de maniobra existente en medio de un declive hegemónico que Claro. es notable y que lo acabamos de ver con esto que estamos comentando sobre la situación financiera de aliados de Estados Unidos, en los cuales tuvo que rescatar para que esto no afecte también a los Estados Unidos.
Bien, tenemos el libro a Sí, mano sí, sí, aquí sí. que han escrito con Fernando Esteche, Los monstruos del claroscuro, geopolítica del interregno mundial, y también tenemos ahí eh, para seguir ofreciendo este libro en Se Radiográfica. puede comprar acá. Sí, ¿Eh? Los monstruos, le vamos a decir nosotros. Los monstruos del claroscuro. Porque Gramsci hablaba de los monstruos. Acá decimos los monstruos. sí. Che, gran libro, ¿eh? Felicitarte, Tadeo, por la tarea con Fernando. Aparte, decíamos, un manual de geopolítica para comprender todas las columnas que hacemos a diario con ustedes. Totalmente, y creo que es un libro necesario porque no es denso. Si bien es un libro Sí, que sí, cuando tal uno cual. lo ve es un poco intimidante debido a la cantidad de páginas, es un libro de fácil lectura, muy bien subdividido con muchos capítulos y subtítulos precisos para entender los diferentes temas. Tenemos respecto al también un capítulo entero sobre la situación financiera y de financiarización a nivel global. Entonces Ese lo creo tengo que pendiente, capítulo 14, el sistema monetario internacional en transición, desdolarización y disputa, tema que también hemos hablado con Trevor, cómo hay una tendencia de los países a poner las reservas en oro. Sí, Y acá, totalmente, y esto también demuestra la fragilidad del sistema Bretton Woods y todo lo sí. que ya se está discutiendo. No es especulación en los grandes foros internacionales, ya hay alternativas, tanto en el intercambio de monedas nacionales como también en reservas estratégicas en minerales necesarios para salirse del cepo, porque al final es eso. Tadeo, acá en la Argentina tenemos un banco público tan importante como el Banco Nación haciendo esa publicidad de los dólares que hablan, la gente disfrazada de dólar, bueno. claro, eran colchones, Perdón, gracias, el colchón, sí, sí, el colchones que se colchón. Con encontraban, dólares, ¿no? Y ujú, decían, claro, para vení. que vayas a depositarlos al banco. Exacto. Sí, no, Eh, eso también marca en la desconexión que tenemos con claro, la realidad internacional y la desesperación del gobierno de todo. Claro. Argentina está fugando al pasado. Lo describía muy bien Gaby Fernández en una fuente segura. Y tenemos que reponer la racionalidad, ¿no? Tenemos un presidente idiota que no toma las decisiones, hay otros sátrapas y payos vendepatria que están yendo a fondo, la tienen clara dónde quieren ir, y estamos... Bueno, ya vamos a estar charlando contigo, Tadeo, porque la idea es viajar a Neuquén para hacer un buen informe de Vaca Muerta. Hay un tema que vos dejaste en un paréntesis de una columna tuya que es los cuánto petróleo tiene la Argentina de lo que es no convencional no está certificado. Totalmente. Y te lo voy a dejar picando también Dale, a y ver. lo vamos a discutir cuando vengas para acá. Hace 2 semanas, 3 semanas, la revista Político, que es una de las principales revistas de análisis interno en Estados Unidos, Axios y Políticos siempre son fuente de consulta necesaria, Ajá. publicó el auge y la caída del fracking. Apa. Sobre todo una investigación de un paper de más de 40 páginas, que lo publica Político, no lo publica el Frente de Izquierda y cualquier cosa que nosotros podamos para bajarle el precio, y explicando cómo fue el auge del fracking en los principales estados de Estados Unidos y cómo terminó resultando esa situación en la Ujú. actualidad, diciendo que el fracking no tiene una vida útil de no más de 20 años hasta que ya deja de ser no únicamente rentable, sino que las consecuencias son mayores a los beneficios. Entonces, si los mismos norteamericanos sacan un informe advirtiendo y analizando desde el terreno con todo esto, bueno, ¿qué quedará para los otros? Creo que también va a ser bastante interesante. Esperamos que cuando vayamos a Neuquén con el querido Julián Pelliza, en este espacio de Argentina en peligro que hemos armado, haya un buen asado del señor Fernando Daniel Gómez, ¿no? Todos esperamos lo mismo, Todos esperamos entonces. lo mismo, que es un buen asador. Gracias, Tadeo. Fuerte abrazo, queridos compañeros, y como siempre a total disposición. Muy buena semana. Quien Abrazo. quiera el libro, explicamos que el tema del Sí. libro, acá en gráfica, los compañeros de PIA Global lo han puesto a disposición de la construcción nuestra aquí en la Biblioteca Piranha Colobos. Es decir, que pagamos el costo del libro y después queda todo para la construcción de la biblioteca. Pero lo tienen que venir a buscar acá. Sí. Ya si nos dice la otra vuelta un oyente, no, lo mandás a Chile y Y no, está complicado. Ahí te pasamos la gente de Punto de Encuentro, que tiene todo el sistema para enviarlo, no sé, a Australia, si quieren. Claro. Pero
En nuestro caso es más artesanal. Tienen Sí. que venir, si no conocen la radio, la Nos conocen. conocen a nosotros también. Tal cual. Se traen unas galletitas, ¿por Se qué no? toman unos mates y así estamos. Gente, vamos a una pausa. Estos puntos